en este día. Hemos tenido días de intensas lluvias. Ayer parecía que iba a mejorar el tiempo, pero no, el día de hoy tenemos un cielo cargado de nubes. Y respecto de su pregunta, mire, aquí hay que hablar las cosas con claridad, no, no es el señor Ferdinand Álvarez, y no, no son los tres legisladores, que entre los tres no hacen uno que sepa explicar adecuadamente de qué se trata efectivamente esta denuncia que me han realizado. Aquí se trata del presidente Daniel Noboa. Ellos no están haciendo otra cosa que lo que el presidente Daniel Noboa les dice. Y el presidente Daniel Noboa parecería que lo único que sí cumple es que es un mal enemigo y que persigue a sus opositores políticos. Y es evidente que esto se trata de una persecución política que ni siquiera entre los tres avanzan a delinear cuál es la acusación o cuál es la denuncia que me hacen. Habrá que analizar, le digo, aquí hay que ver cómo va a actuar en cambio la fiscalía, ¿no? Esta fiscalía que cuando se trata de investigar otros temas que son fundamentales y de interés para el país, para la seguridad, como por ejemplo el que tiene que ver con el tema de los chalecos, la adquisición por 34 millones de dólares de chalecos eh, para los militares, ahí esa investigación que sí es fundamental porque no solo está de por medio los recursos de los ecuatorianos, sino la vida de los militares que van a aportar esos chalecos. Ahí, sin embargo, actúa con pies de plomo. O peor, si es que hay que investigar Petronovoa, ¿sí? Como una gasolinera que se generó apenas 20 días después de que ingresó a la presidencia el presidente Daniel Noboa, su hermano establece, se genera, se crea Petronovoa y en un año vende más de 9 millones de dólares, ¿no? Esto sí es un escándalo. Esto es lo que debería investigarse. No, ahí la fiscalía actúa con pies de plomos. Vamos a ver, en cambio, cómo actúa y cómo se comporta. Acá habrá que ver, habrá que enterarse de qué se trata, porque cuando los periodistas en esta especie de rueda de prensa que hacen, que le vuelvo a decir, que está claramente, se evidencia claramente que tienen un libreto, ¿no? Que les mandaron desde el Ejecutivo, me temo que también con información proporcionada por la propia Fiscalía, ¿sí? Ahí les dicen algunas cosas porque ¿Cómo es cuando se les eso? avanza, cuando se les pregunta, no dicen exactamente de qué me acusan. Yo esperaré ver cómo actúa la fiscalía para saber de qué me tengo que defender ahora. Y no les sorprenda, no será la única. No, no, en esto Doctor, yo pero creo que no será la única porque aquí la justicia, la fiscalía y la justicia se han manejado como instrumentos de persecución para la revolución ciudadana y para el correísmo, de tal manera que en esto no se sorprenda, que no sea la única, ya veremos después de qué se trata, y con todo ello, lo único que hacen es tratar de desviar la atención de los problemas fundamentales que tiene el pueblo ecuatoriano, y de esos problemas, y por no solucionar esos problemas, es precisamente por los que cada día pierden el favor ciudadano, pierden la posibilidad de que los ecuatorianos opten también por la candidatura gobiernista. 8 de la mañana, 11 minutos. Doctor Virgilio Hernández, dentro de lo que usted está mencionando, ha dicho que la fiscalía le podría haber proveído de información a los denunciantes. ¿Cómo es esto? Vea, ¿En qué sentido? es que aquí le digo, hay muchas cosas que quedan en entredicho, hay muchas cosas que cuando le preguntan al propio señor Ferdinand Álvarez, él no sabe responder. Dice, sí, en el proceso de fiscalización, en el proceso de investigación. ¿Quién lleva adelante las investigaciones? Las investigaciones lleva adelante la fiscalía. ¿Quién es el titular de la acción penal? La fiscalía. Entonces, deja entrever ahí que estos temas pueden ser, y yo le digo con claridad, pueden ser efectivamente montados. Y ya nosotros tenemos de experiencia cómo se actúa entre el poder político y los órganos de justicia. De hecho, a mí hace varios días, y yo lo publiqué en redes sociales, ya se advertía que me estaban buscando montar el muñeco, ¿no? Y no uno, ahí seguramente no será lo único que tengamos que enfrentar en estos días.
ya me habían hecho advertencias de adentro mismo, de gente decente, honesta, al interior de la fiscalía que ve cómo se maneja. Y sin embargo, ya me habían advertido que están buscando callarme, que están buscando afectar también a quien está en mi entorno y que básicamente es porque yo no dejo de decir las cosas que creo que hay que decir, no dejo de decir la situación en la que está el país, no dejo de señalar la crítica situación que vivimos en este momento los ecuatorianos, en la parte económica, en lo que tiene que ver con lo social, lo político, incluso la falta de gestión de riesgos en momentos tan cruciales como los que vive el país en este momento a causa del fuerte invierno. ¿Sí? E incluso en este momento, uno se puede dar cuenta que se actúa por odio, por venganza. Fíjese, ayer reclamaban los prefectos precisamente de la Revolución Ciudadana y autoridades de la Revolución Ciudadana a las que no se les ha pagado de cuotas, que algunas les deben incluso cuotas desde el año anterior, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, no se les ha pagado lo que son los recursos que vienen por lo que es el modelo de equidad, es decir, que por norma constitucional y legal tienen que ser entregados. Y aún ahora que hay una situación de crisis, que hay una situación de emergencia, no se paga a los gobiernos autónomos. Más de 600 millones se les debe solo a las prefecturas y básicamente a las prefecturas que están gobernadas por militantes de la Revolución Ciudadana. Así no puede seguir el país. Así no podemos seguir con gente que piensa en el odio, que piensa en negocios para su pequeño grupo y no le importa el país. Y porque no me callo y porque sigo diciendo estas cosas, ahora han buscado a alguien que antes era un ferviente defensor de la Revolución Ciudadana y ahora se ha convertido en el acusador de los que fuimos sus compañeros, ¿no? Esto, yo le digo, no quiero comentar sobre esas personas, que ya creo que deben tener bastante con mirarse al espejo todos los días y tener que ver en lo que se han convertido. Eso les dejo a ellos, yo no comento sobre eso, habrá que ver cómo actúa la fiscalía y aunque ya parezca una quimera, yo solo digo que siempre espero que actúe con justicia, de acuerdo a la Constitución, a la ley y cumpliendo el debido proceso. Poca esperanza me queda, eso sí, de que así lo haga. 8:15, pero en conclusión, doctor Hernández, lo que dijo el asambleísta Ferdinand Álvarez es que ustedes, como operadores políticos, han estado detrás de procesos oscuros que se han llevado dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la designación de varias autoridades. Eso es lo que prácticamente ha concluido, quizás también para hacerle entender a los amigos oyentes. Doctor Hernández. Le digo, primero que, no sé, este término absolutamente despectivo de operadores, ¿no? Yo soy una autoridad electa por el pueblo ecuatoriano, fui una autoridad electa por el pueblo ecuatoriano. Conmigo he podido conversar con muchísimas autoridades de distintos niveles de gobierno, también distintas autoridades estatales, ¿sí? Pero esto de operador político, sí, realmente habrá que mirar cuáles son los fundamentos, qué es lo que dice. Y yo le diría, para empezar habría que ver cuáles son las autoridades que ha nombrado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues tenía que nombrar fiscal general del Estado. El 1 de abril se le cumple el periodo para el que fue designada la señora fiscal general del Estado. Según la propia norma no puede ser reelecta, pero ahora, sí, con dictámenes como los que se acostumbran a hacer aquí, querrán mantenerle prorrogada por los siglos de los siglos, porque ese proceso ahí continúa. Tenían que haberse renovado las autoridades del Consejo Nacional Electoral, siguen ahí consejeros, ya van para 6 años de esos consejeros que fueron electos para 4. De igual manera, el Tribunal Contencioso Electoral, de igual manera otras autoridades. ¿Qué autoridades, para empezar, ha designado el Consejo de Participación Ciudadana? Entonces, todo es como ellos, todo es así turbio, todo es sórdido, están cumpliendo claramente consignas políticas y están buscando afectar a quienes no dejamos de decirles las cosas como son y no dejamos de señalarles las responsabilidades que tienen en esta situación tan grave y tan crítica que vive en este momento el Ecuador. Y le digo, y esto es lo triste, ¿no? Que tendré que ver de qué se trata la acusación
y le digo, tendré que enfrentar esto sin ninguna confianza en la Fiscalía General del Estado, sin ninguna confianza en la Corte de Justicia, ¿no? Hay algunos jueces, ¿no? Como la doctora Camacho, por ejemplo, que ya se sabe y es clara y manifiesta su animadversión a quienes somos de la Revolución Ciudadana. Entonces, sin ninguna, absolutamente ninguna confianza, ni en lo que haga la Fiscalía, ni en lo que haga la Corte de Justicia, tendré que mirar de qué se trata el proceso. Obviamente, ellos también tendrán que respetar el debido proceso, porque yo soy parlamentario andino y por lo tanto tendrán que también pedir la autorización respectiva al Parlamento andino para poder seguir cualquier proceso judicial. Pero esto ya veremos, aquí se irrespeta siempre la Constitución y la ley, ya veremos de qué se trata esta denuncia, que como le vuelvo a decir, no es absolutamente clara, sórdida, turbia, como son ellos, ¿sí? Buscando ocultarse en un juego de palabras, cuando realmente de lo que se trata es de distraer al pueblo ecuatoriano de los verdaderos problemas que tenemos. Ellos solo cumplen consignas que les da el presidente Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa les dice, dice él que va a denunciar a dirigentes y salen los otros a disputarse el favoritismo seguramente presidencial. Sí, solo cumplen consignas. Realmente lamento que no tengan la claridad siquiera para exponer estos casos que ellos dicen que son turbios, que son oscuros, ¿sí? Y ya habrá que ver de qué se trata. Yo lo digo claramente, es parte absolutamente claro de esta característica de persecución que hay de forma permanente contra los integrantes de la Revolución Ciudadana y en este caso contra Andrés Arauz, que es nuestro secretario ejecutivo, contra mi persona y contra otro militante de la Revolución Ciudadana, asambleísta alterno como es Santiago Díaz. 8 de la mañana, 20 minutos. 8 de la mañana, 20 minutos. Nos encontramos con el doctor Virgilio Hernández. Él es parlamentario andino, también es político, es conocedor, es estratega político y hay que decir las cosas como son también. Sobre el campo Sacha, doctor Hernández. Su bancada, la Revolución Ciudadana, ha aplaudido lo que ha pasado, que no se logró firmar el contrato con Sinopetrol. ¿Usted cómo lo visualiza en una eventualidad ganando la señora Luisa González, si es que así el pueblo lo decide, en que hay necesidades? El país necesita dineros. ¿Cuál es la vía o cuál sería la vía? ¿La misma que planteó en su momento el presidente Correa o habría otra perspectiva en la forma de adquirir recursos para el Estado, doctor Hernández? Mire, y primero lo del campo Sacha, yo creo que este es un triunfo del país, este es un triunfo del pueblo ecuatoriano, esto es el triunfo de todos quienes creemos que los recursos del Estado tienen que preservarse para bien de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Era inexplicable, y les digo claramente, ¿sabe por qué se cayó lo del campo Sacha? Porque el pueblo ecuatoriano les evidenció que les cogimos con las manos en la masa, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad, así para decirlo de forma morocha. Ahí la ambición rompió el saco. La ambición rompió el saco, porque se trata de el negocio, ¿no es cierto? No es cualquier campo, es el mayor campo petrolero del país. Campo petrolero del que todos los días se extraen 77,000 barriles diarios de petróleo. Campo petrolero que produce más de 1.500 millones de dólares al año. Y se le quería entregar a una empresa por un bono supuestamente de 1.500 millones. Y cuando ahora el Estado ecuatoriano se queda con el 100%, iba a tener apenas el 12.5%. Es decir, si hoy tiene más de 1.500 millones el Estado ecuatoriano, iba a pasar a tener 200 millones. ¿Qué negocio es ese? ¿A quién se le ocurre que ese es un buen negocio para el Estado ecuatoriano? ¿A quién se les ocurre eso? De tal forma que el que haya existido protestas, rechazo
de parte de un conjunto de actores, actores sociales, actores políticos, que denunciaban que efectivamente no se trataba de una joya oxidada, sino del mejor campo petrolero, ¿sí? Con esta expresión desafortunada de la ministra. Ya nos tiene acostumbrado a expresiones desafortunadas la ministra, que parece que no entiende de este tema, ¿sí? Ella es ministra del Ambiente, encargada de otros temas, pero parece que no entiende, ¿sí? Hasta ahora no sabe explicarnos qué pasó con Progen y tampoco puede explicarnos que por qué querían llevar adelante la entrega del campo Sacha. Entonces busca frases como esto de la joya oxidada cuando se trata del mayor campo petrolero. Esto es bueno para los ecuatorianos, ¿sí? Es bueno para el país porque se preserva el mayor campo petrolero en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Respecto del tema económico, mire, aquí hay que ver las cosas en su integridad. Esta es la realidad. Hay que ver las cosas en su integridad. Y lo que uno puede mirar, lo que uno puede ver, es que la situación en general del país, la situación en general del país es una situación muy compleja, es una situación en la que no hay, en este momento, no hay inversión ni extranjera. ¿Con cuánto cerramos el año anterior la inversión extranjera en el Ecuador? ¿Sí? Con menos de 70 millones de inversión extranjera. Cerramos el año 2024. No hay inversión extranjera, no hay inversión pública, no hay inversión privada. Esto es lo que está pasando en este momento en el país. Entonces hay una situación muy profunda y obviamente eso también es ocasionado por un presidente que no es capaz de manejar la crisis de seguridad y no se le ocurre otra cosa que declarar conflicto armado interno a propósito de lo que sucedió en TC. Y ahora en redes sociales, ¿sí? Circulan imágenes que hacen pensar que lo que pasó en TC fue un montaje. Parecería que fue un montaje. Ahí hay unas imágenes en redes sociales que incluso le acomodan a uno de los supuestos asaltantes ATC, le acomodan el micrófono de tal manera que se le pueda escuchar. Esto ha sido investigado y la persona que estaba acusada precisamente de liderar ese ataque fue asesinada en uno de los últimos mitines que existió precisamente en la cárcel de Guayaquil. ¿Sí? Así es como se maneja. Entonces, aquí hay que ver las cosas de manera integral y no hay un manejo económico, que no nos vengan a decir que aquí no han tenido recursos, porque aquí no subieron el IVA, han tenido precios de petróleo por encima de los presupuestados, ¿sí? Han tenido recursos y sin embargo no han sido capaces de enfrentar los grandes problemas que tiene el país, ni siquiera los problemas de seguridad, ni siquiera los problemas de seguridad. Nos subieron el IVA. ¿Cuánto da cada punto del IVA? Si cada punto del IVA, estamos hablando aproximadamente de 600 millones que da cada punto del IVA. ¿Sí? Han tenido casi 2.000 millones de dólares extras. Adicionalmente, también lo que les dio el Fondo Monetario Internacional, los precios que han tenido, porque el precio del petróleo se ha vendido por encima de lo presupuestado. Ha existido recursos, lo que no ha existido es capacidad y sobre todo prioridad para poder atender los grandes problemas del país y enfrentar con un verdadero plan de seguridad la situación crítica que en este momento se vive. El Plan Fénix, esta es una quimera, el Plan Fénix no existe, no hay un plan, no hay ejes claros de ese plan, que no nos vengan con el cuento de que el Plan Fénix es secreto. Las operaciones podrán ser secretas, pero, y quizá algunos elementos del plan, pero los ejes de un plan de seguridad, solo hay que revisar literatura especializada para saber que tiene que haber un eje preventivo. Ese no puede ser secreto, porque tiene que hacerse en coordinación con alcaldías y prefecturas, que son las que tienen también competencia sobre el territorio, incluso con las juntas parroquiales. Tiene que haber un eje de investigación, tiene que haber un eje de inteligencia, tiene que haber un eje de contrainteligencia para poder mirar que la fuerza pública se depure de manera permanente. ¿Sí? ¿Qué se ha hecho de esto? Nada, absolutamente. Nos subieron el IVA, dijeron que se iba a resolver el problema. Luego nos subieron el IVA, nos gastaron 60 millones en una consulta popular.
con esos resultados de la consulta popular reformaron el Código Penal. Nosotros, como esto era resultado de la consulta, apoyamos a reformas en el Código Penal, ¿sí? Que con esto se iba a solventar. ¿Qué de esto ha funcionado? Nada. Todo ha sido plata botada. Ahora van a traer asesinos mercenarios de afuera, supuestamente para que combatan a los grupos criminales, ¿no? Lo cual es una bofetada a la fuerza pública ecuatoriana, evidentemente a la soberanía, pero además traer mercenarios asesinos que no se sabe y que no conocen el territorio va a poder solucionar los graves problemas de seguridad que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Con qué marco constitucional y legal van a operar esas fuerzas? ¿Qué pasa cuando esas fuerzas, con qué marco van a poder detener a quienes son supuestos delincuentes? ¿Y qué pasa si es que estos mercenarios asesinan a una persona y esa persona después se comprueba que no estaba vinculada a actividades delictivas? No es una cosa así nomás. El presidente está acostumbrado a decir cosas sin poder darnos los fundamentos legales y constitucionales de cómo van a operar estas fuerzas. ¿Sí? ¿Qué dirá de esto el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué dirá de esto la Comandancia General de la Policía? Porque es claramente una bofetada a la fuerza pública del país. Aquí no se necesita mercenarios, asesinos extranjeros. Aquí se necesita un gobierno que sepa qué hacer y que sepa cómo resolver los temas de seguridad. 8 de la mañana, 29 minutos. Qué explícito, doctor Virgilio Hernández. Queremos agradecerle nuevamente por haber aceptado esta entrevista y por la información que usted ha aportado para quienes nos escuchan y quienes nos observaron también, doctor Hernández. Para una próxima ocasión. Siempre es un gusto estar con ustedes, siempre es un gusto. Muchísimas gracias, doctor Hernández. 8 de la mañana, 29 minutos. 8 de la mañana.